Ya. Bueno, amigos, ahora que hemos terminado de dar un repaso de algunas características geológicas y geomorfológicas de los glaciares en los Andes peruanos y cómo estas, por ejemplo, han influenciado en el emplazamiento de masas de hielo, quiero abrir una discusión. Y bueno, para ello, con el objetivo claro de que ampliemos conceptos y veamos otros puntos de vista. Para ello, quiero invitar nuevamente a mi amigo José Úbeda, a quien ya lo Hola. conocen, y esta vez acompañado de otro buen amigo mío, que es también español, peruano. Él es un excelente profesional con mucha experiencia en trabajos en glaciares desde el punto de vista climático. Él es Martí Bonchons. Hola Martí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Martí? ¿Nos puedes contar un poco acerca de ti? Bueno, yo, como bien dice Ronald, soy hispano-peruano. He estado trabajando en el SENAMI, en el Servicio Nacional de Meteorología, 8 años. Soy geógrafo y ahora estoy actualmente en la Complutense haciendo un doctorado junto con José también. Él es uno de mis directores de tesis sobre las influencias climáticas o ciertas influencias del clima a gran escala en los glaciares peruanos. Muy bien, entonces yo quiero empezar esta conversación con una pregunta. ¿Qué factores físicos condicionan el emplazamiento de los glaciares en las montañas? ¿Es acaso predominantemente la forma y el material o el tipo de rocas de las que están compuestas las montañas, o es el desencadenamiento climático el que predomina? José, ¿qué piensas? Bueno, yo pienso que son aquellos factores que den lugar o que propicien que se den las condiciones apropiadas de temperatura y de precipitación. O sea, los condicionantes climáticos serían un poco la línea de partida de un glaciar. Después, Exacto, pero están condicionados también, lógicamente, por la latitud y la altitud. uh-huh. De acuerdo. ¿Y cómo es entonces que en una región tan árida como es el sur de Perú puede haberse formado un gran casquete de hielo como es el Coropuna? Bueno, desde mi punto de vista, el Coropuna obedece a condiciones que no son las actuales. Ese gran tamaño del casquete de hielo, y la prueba es que está retrocediendo. Entonces, eh, está en una región, como dices, muy árida, pero es muy árida la costa. Sin embargo, el modelo Pisco, que maneja Martí del Senami, muestra precipitaciones de unos 600, 700 milímetros donde está el Coropuna, que eso ya no es tan árido, es lo que puede llover, por ejemplo, en algunas regiones mediterráneas, que tampoco son muy húmedas, pero entonces, como podemos ver aquí en la imagen, el Coropuna que señala Ronald, lo estoy señalando con el cursor, está ahí. Uh Vemos la -huh. costa de Perú, que es muy árida, se distingue muy bien en la textura en esta vista de Google Earth, pero luego tenemos la Amazonía, de donde procede la mayor parte, por no ser absolutos, pero la mayor parte de la precipitación que recibe el Coropuna. De acuerdo. Yo he mantenido el argumento de que la acumulación de estratovolcanes de esta parte del Perú es que ha condicionado que en el Coropuna que se haya formado una meseta muy elevada que ha favorecido a la acumulación de glaciares. Entonces, ¿qué piensas al respecto, José? O Martín. Bueno, si vamos a latitudes, a las altas latitudes, podemos encontrar en Alaska, por ejemplo, podemos encontrar glaciares que llegan hasta el nivel del mar, incluso a 0 metros de altitud. Pero en los trópicos es la zona más cálida de la Tierra. Un peruano necesita subir a 5.500 metros para ver nieve. Entonces, necesitamos altitudes suficientemente elevadas para que se den las condiciones climáticas propicias para que haga suficiente frío, para que la precipitación sea en forma de nieve, la nieve se conserve, se transforme en hielo
durante un tiempo determinado y ese hielo se deslice vertiente abajo impulsado por su propio peso, que sería lo que es un glaciar. Entonces, lo que comentas, Ronald, es que en el Coropuna son varios estratovolcanes adyacentes que alcanzan los 6.000 metros de altitud, los superan incluso, y actualmente es a partir de 6.000 metros donde estaría lo que podríamos denominar la altitud de la línea de nieve, de las nieves perpetuas. Entonces, ahora mismo son las condiciones justas para que existan glaciares ahí. Y yo quería comentar otra cosa que respecto a lo que han hablado antes de los glaciares. Actualmente los glaciares que tenemos en Perú son los vestigios de los glaciares de la última, o sea, es hielo de la última gran glaciación. En realidad, desde entonces, básicamente se ha ido reduciendo esa extensión de hielo y motivado por un calentamiento progresivo de la atmósfera a nivel planetario. Actualmente ese calentamiento es mucho más pronunciado y por ello también la desaparición de ese hielo, pero es un hielo fósil el que tenemos ahí. Sí que se va acumulando y se va generando nuevo hielo en la zona más alta, pero la gran acumulación, el gran casquete que se formó en Coropuna, que antes era mucho mayor al que es actualmente, es hielo que se formó hace pues, unos 12.000 años. Y Claro, otro tema, claro. los estratovolcanes, en realidad el altiplano, en la meseta en la que se ubica el Coropuna, yo creo que es estructural, a mi parecer, ¿eh? No soy geólogo, pero yo creo que el altiplano en sí es parte ya del levantamiento que hubo, forma parte del altiplano peruano o sudamericano en general, y dentro de ese altiplano es ese cono que son prácticamente desde el llano, de la llanura del altiplano hasta la cumbre del Coropuna, son casi pues 1.500, 2.000 metros. Esa elevación sí que sería producto ya de las erupciones volcánicas, un cono volcánico. Pero probablemente el altiplano, a mi parecer, formaría parte del levantamiento propio de la Sí, cordillera que formó el altiplano sudamericano. Sí, yo más bien sí, diría que es el resultado del equilibrio entre el levantamiento de la tectónica y la erosión. Y se podría también definir como un sistema de superficies de erosión, el altiplano. De hecho, cuando vamos allí, por ejemplo, en el valle en Andagua, cuando bajas a la confluencia del Valle de los Volcanes con el Valle del Colca, en ese corte que se ve de 1.000 metros casi, que si lo escalásemos llegaríamos hasta Huambo, ahí lo que se ven son estructuras propias de cordillera, plegamientos, fracturas, fallas, pero todo eso en realidad está erosionado en la superficie. La cordillera en sí, allí, es una superficie de erosión, encima de la cual, como comenta Martí, se han desarrollado los volcanes durante el Cuaternario. Sí, sí, así es. Yo creo que el vulcanismo es parte del proceso orogénico del levantamiento andino, pero claro, ha habido condiciones estructurales preexistentes que han condicionado esa gran meseta, ¿no? Y que sobre ella se han desarrollado los volcanes pliocuaternarios. Sí, sí, así es. De hecho, un ejemplo, el Misti y el Chachani, creo que también en la parte, pues, digamos, norte, también es parte del altiplano, ¿no? La zona, Sí, si así no es. recuerdo mal, hay toda una zona que es cuando vas de Arequipa hacia Puno, que pasas toda una zona de una pampa a 4.000 metros. Justo ahí, los volcanes se desarrollan casi al límite de ese altiplano con el inicio de lo que sería ya una zona más baja, ¿no? Sí, sí, claro, Claro, todo aquí estamos viendo recordemos todo el que, altiplano. perdón, Que aquí estamos viendo toda la superficie del altiplano a la que se refiere Martí. Está al norte sí, del Misti y el Chachani, al norte del Ampato también, Hualcahualca, Sabancaya y del Coropuna. El Ubinas también creo que se forma en la zona esa de las Salinas, por ahí también. Sí, es una cadena de volcanes que está paralela a la costa. Yo diría que tiene que ver también con que ahí es donde se produce un poco de descompresión, porque hay un acortamiento cortical enorme aquí.
en acortamiento cortical hay una presión enorme y entonces por eso no hay volcanes también en el altiplano. La presión es muy fuerte, donde se libera un poco de presión es donde ha surgido el vulcanismo en el Cuaternario, como en estos volcanes, o también en el Valle de los Volcanes, ¿no? En el fondo de los valles hay vulcanismo. Todo esto en un lugar donde la inclinación del ángulo de subducción es la adecuada para eso, ¿no? Por cuestiones Sí, que ahora a lo mejor exceden al objetivo de esta conversación. sí, yo creo que un poco cerrando este tema, al menos de esta zona del Perú, claro, el margen subductivo puede migrar conforme pasan los periodos geológicos, los millones de años. Pero un poco para irnos a otro contexto, por ejemplo, podríamos acercarnos a glaciares que estén muy cerca hacia la llanura amazónica, por ejemplo, glaciares de Puno, de Cusco. Estos, ¿cómo se han emplazado? ¿Qué condiciones climáticas, por ejemplo, han favorecido para su mayor o menor desarrollo? Claro, una característica interesante de estos glaciares es que su, la mayor Salcantay. precipitación hace que la línea de equilibrio sea más baja. O sea, descienden hasta menor altitud por una mayor precipitación. Las temperaturas son muy similares porque a esa altitud no hay mucha diferencia entre una vertiente y la otra. Sin embargo, la precipitación es el principal factor que favorece que los glaciares lleguen un poco más abajo y se formen, digamos, a una altitud un poco más baja, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que con un poco lo que tú nos quieres contar es de que por su cercanía a la fuente de precipitación amazónica es que los glaciares son mucho más bajos. O bueno, se han desarrollado mucho más respecto a glaciares que están en la cordillera occidental. Se acumula mucha más nieve Uh-huh. y, por lo tanto, el balance de masa del glaciar, lo que se derrite con lo que se acumula, pues es más favorable a que se desarrollen los glaciares en esa región que en una zona tan árida como en la que estábamos antes en Coropuna. Claro, Uh-huh. muy bien. De todas formas, otro condicionante climático y al mismo tiempo geológico es el hecho de el emplazamiento de los glaciares, en qué vertiente se desarrolla más un glaciar. Sí. Por ejemplo, en el caso de Perú, que estamos en el hemisferio sur, las vertientes sur de una montaña reciben menos radiación y, por lo Así tanto, es. favorecen que el glaciar se derrita menos y pueda ser un poco más potente que en las vertientes norte. Sí. El contrario pasa en el hemisferio norte, ¿no? Que la mítica marca de montaña que es North Face, las caras nortes de las montañas, que son las frías, digamos, donde hay los glaciares y digamos, la mayor acumulación de nieve en el hemisferio norte, se invierte y en el hemisferio sur lo que tenemos es más nieve en las vertientes sur por el efecto de la radiación, ¿no? Una menor Sí, radiación. ese es un fenómeno muy frecuente para los que hemos hecho cartografía en glaciares. Se puede observar muy claramente que las caras de las montañas, según su orientación, que es lo que acabas de mencionar, recolectan y captan más o menos glaciares. Y de la misma forma se pueden ver evidencias del pasado. Hay morrenas mucho más desarrolladas en las vertientes norte que en las vertientes sur, ¿no? En realidad es en las vertientes sur que en las vertientes norte. Aquí en el Ok. hemisferio sur, digamos, ¿eh? No, claro. Claro. Y además Sí. y en este caso, por ejemplo, es que está además, por ejemplo, el Salcantay, un caso a Ronald le gustará Perdón, mucho sí, me porque equivoqué, hizo sur y norte. su tesis de ingeniería, y tenemos aquí una orientación favorable porque está al sur, además está sotavento, ¿no? del flujo de humedad del Amazonas, es Uh-huh. decir, la nieve que se acumula en el área de cumbres, luego el viento incluso la puede redistribuir y traer a este lado, y sobre todo tiene una pendiente, unos escarpes aquí tremendos,
que hacen que, bueno, pues que haya aludes y que la nieve se acumule, el hielo, perdón, bueno, la nieve y el hielo de los aludes se acumule aquí abajo donde tenemos un glaciar cubierto enorme. Sí. Mira, todavía se puede ver hielo en esas lagunas que hay con sedimentos. Bueno, es un caso un poco especial el de este glaciar cubierto, ¿no? En realidad, los glaciares están un poco más altos aquí en el Salcantay. Claro, y además esta zona, la forma de la montaña es muy peculiar, no permite, al menos en la cumbre principal del Salcantay, no permite la acumulación de glaciares, están como que colgados, y esto se debe fundamentalmente al tipo de roca que es muy frágil, es susceptible a la erosión y además que está condicionada por fallas antiguas, fallas geológicas antiguas que han condicionado la forma de la montaña, ¿no? Sí, porque los glaciares también necesitan una topografía adecuada para poder acumularse. A partir de cierta pendiente, todo lo que se acumule se cae. Sí. Vemos aquí cómo están los glaciares ya casi en el equilibrio en el que en estas pendientes ya muy empinadas, se puede conservar ahí la nieve, se transforma en hielo, el glaciar fluye, pero si vamos a una pendiente un poco mayor, que ya es prácticamente vertical, pues los glaciares se caen, ¿no? Aquí, por ejemplo. Ahí Sí. vemos claro, es un poco un caso muy extremo, ¿no? Porque el Salcantay tiene una gran pendiente, una elevada pendiente. Claro, de hecho, José, tú estuviste pasando una noche ahí acampando muy cerca de esa vertiente, ¿no? Y la cantidad de avalanchas que se escuchan es bastante. Sí, estuve aquí 3 o 4 noches y se escuchaban aludes todas las noches, incluso durante el día se veían. Hace unos meses hubo uno, ¿no? Que Ah, cayó sí, esta parte que estoy señalando aquí. Yo creo que sí. lo que pasó es que se generó un plano de deslizamiento por el descongelamiento de la parte inferior del glaciar y se deslizó un glaciar a esta laguna que es Salcantay Cocha, la laguna de Ujú. Salcantay, y se produjo un desbordamiento que generó un huaico, ¿no? Hacia Ah, Santa Teresa y sí, Machu hace Picchu. Santa Teresa. Entonces ahí cuando Así es. duermes, pues escuchas los aludes que vienen dados porque hay algunos glaciares colgados. Aquí no se ve muy bien en esta imagen, pero Ronald los cartografió en su tesis. Hay algunos glaciares muy cortitos por aquí Sí, sí, arriba y como el glaciar avanza y se cae, y entonces pues aquí tenemos unos conos de esas avalanchas, ¿no? así es. Muy bien. A ver, podemos, o sea, un poco la idea de esta conversación es hacer un recorrido de todos los glaciares del Perú, ¿no? Ahora ya hemos pasado por la parte del altiplano del sur, ahora podemos irnos un poco más al norte. De repente ¿por qué no nos vamos un momento hacia el lago Junín antes de llegar a la Cordillera Blanca, que es una zona del altiplano también, donde se pueden observar eh, evidencias de glaciaciones muy antiguas. Es un altiplano, hay morrenas que creo que están datadas en 120.000 años, no recuerdo, pero un poquito podríamos analizar esta zona. Sí, deben ser, estas son las monedas que cartografiaron, bueno, que dataron Smith, ¿no? Smith y colaboradores en 2005, algunos otros trabajos. Sí. Si no me equivoco, es este área. Cualquiera que quiera navegar en Google Earth puede ver este lugar donde vemos un relieve, una geomorfología típicamente glaciar, pero ya no hay glaciares. Ya la línea esa de nieve de la que hablábamos, estas montañas son demasiado bajas y ya no hay glaciares, pero vemos esta topografía escalonada con esa alternancia de umbrales y depresiones ocupadas por lagunas, ¿no? Y aquí están Ujú. las morrenas, se ven los valles bastante bien, ¿no? Aquí, que decía Sí, Ronald. sí, sí. En esa zona creo que queda, si no recuerdo mal, el Huaytapallana, que está un poco al sur, y un poquito más al norte está no sé si se llama el Guauruncho, creo, que es otro Sí, glaciar que está un poquito más al norte del lago Junín, así y es. sería esa masa blanca que se ve allí al noroeste Este sería Huaytapallana, que Sí, también está en retroceso. Este
cuanto más al norte, la temperatura es un poco más cálida. La diferencia es muy ligera entre la cordillera del Vilcanota que veíamos y esta parte central, pero a lo mejor es ligeramente del torno de 0 a 0,1 a 0,5 grados más alta a medida que vamos hacia el norte, igual en Cordillera Blanca. Eso también favorece un poco que los glaciares se vayan ubicando, a pesar de tener bastante aporte de humedad, se ubiquen un poco más altos que en la zona de Vilcanota. Mirad cómo se ve en Guaitapallana la De acuerdo. diferencia entre la orientación. Norte-sur, ¿no? Así es lo que comentaba Martín. Sí, sí. En el sur, suroeste se desarrollan bastante bien y en el norte prácticamente no hay glaciares. Si no hay, o han desaparecido en mayor medida, sería otra manera de verlo, ¿no? También, sí. Porque, bueno, ahí sabemos, hemos ido al campo allí, sabemos que hay morrenas. Mira, aquí se ven muy bien las morrenas, que reflejan cómo era la extensión de los glaciares en el pasado. Bueno, esto es las zonas más húmedas de Perú, pues son las que están próximas al Amazonas y más hacia el norte. O dicho de otra manera, la aridez del clima se incrementa hacia el oeste y hacia el sur. A medida que nos alejamos del área fuente de las precipitaciones, que sería la cuenca del Amazonas, y nos acercamos a la causa de la aridez, ¿no? Que es la corriente de Humboldt. Sí. Aquí en la Cordillera Blanca hemos desarrollado trabajos en el proyecto CrioPerú, del cual somos los 3 investigadores. Podemos mostrar las dataciones, ¿no, Ronald? Sí, claro que sí. Barra lateral. Esta es la zona que está mejorando la cartografía Ronald para publicar estas dataciones. Y la verdad es que es un lugar muy bueno para hacer como un aula, ¿no, Ronald? Sí, totalmente de acuerdo. Es un lugar espectacular para llevar a gente que quiera aprender. Es como un laboratorio, un campo. Es ideal para hacer una escuela de campo. Ojalá tengamos la oportunidad de ir algún día. Aquí vemos las crestas de las principales morrenas cartografiadas y tenemos localizadas los lugares donde hemos sacado muestras y las dataciones que hemos realizado. Si quito esto, podemos ver el paisaje. Muy bonito porque podemos ver morrenas. Se ve el cursor, ¿verdad? En la imagen. Uh-huh. Vemos morrenas que han quedado colgadas antes de que existiera este valle. Los glaciares venían por aquí y formaron estas morrenas. También hay otras aquí. Y luego los glaciares posteriormente han excavado todo este valle que ha dejado colgadas esas morrenas. Esas morrenas las datamos y tienen edades de 60.000 años, hasta 100.000 años. Ahí podemos ver las edades, 122.000 años. Aquí se ven muy bien las morrenas. Así es. Mira, incluso está esta. Aquí hay otra morrena que no habíamos visto. Sí. Es sumamente complejo la dinámica de todo ese entorno. Ahora que estamos en esta zona, quería hacer una pregunta. ¿Podrías alejar un poco de manera que podamos ver toda la Cordillera Blanca? Y quisiera hacerle una pregunta también a Martí, sobre todo, y un poco para que discutamos todos. ¿Puedes alejarlo un poco? De tal forma de que se pueda ver toda la Cordillera Blanca. Bien. La Cordillera Blanca está en la margen derecha del río Santa, pero a la margen izquierda del río Santa está la Cordillera Negra, que tiene evidencias de haber tenido glaciares en el pasado. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el factor desencadenante para la deglaciación de la Cordillera Negra respecto a la Cordillera Blanca? Martín. Bueno, básicamente la altitud, o sea, la temperatura debida a la altitud, es lo que ha hecho que
actualmente solo se conserven glaciares en la zona de la Cordillera Blanca. La Cordillera Negra, los picos máximos están en torno a los 5.000 y poco, y por lo tanto la zona de acumulación se fue reduciendo a medida que iba aumentando la temperatura y se fueron derritiendo los glaciares. En la Cordillera Blanca tenemos picos de hasta 6.700, que sería el Huascarán, Sí. y por lo tanto todavía conservan una zona de acumulación que les permite mantener esos glaciares por encima de esa línea de equilibrio que ha ido subiendo Claro. en los últimos años, pero actualmente está todavía a mitad de lo que serían los actuales glaciares, más o menos. Entonces, Mira qué ¿sostienes que imagen. la altitud sería, digamos, el factor predominante? ¿O es que de repente, disculpa José, para cerrar un poco con Martí el tema o es que también hay condicionantes de vientos o humedad que llega en menor medida a la Cordillera Negra? No, en este caso creo que lo principal sería ese factor altitudinal, que Vale, se relacionaría con la temperatura, básicamente. Por las diferencias vale. de precipitación, debido a la distancia que hay, que no es mucha, es básicamente el callejón, no deberían ser tan notorias. De todas formas, habría que analizarlo bien ese tema, no está cerrado. Es probable que la Cordillera Blanca, al estar del lado oriental, más cercano a la Amazonía, tenga unas precipitaciones ligeramente superiores y que incluso el efecto del valle pueda inhibir un poco la precipitación, el callejón de Guaylas, que está ahí, estaría entre los dos. Pero básicamente es una cuestión de la altitud de las dos cordilleras y por lo tanto de temperatura. Sí, mira, De aquí se ve acuerdo. muy bien. Estamos viendo una geomorfología típicamente glaciar, pero ya no hay glaciares. Vemos esta cumbre está a casi 5.000 metros, como decía Martí, y vemos estas rocas aborregadas, típicamente glaciares, y aquí vemos unas morrenas represando una laguna, y sin embargo vemos la Cordillera Blanca, el Nevado Huascarán que decíais antes, Nevado Hualcán, donde tenemos las dataciones. Y sí, pues yo básicamente es la altitud. En algún momento, en el último máximo avance de los glaciares en esta región, es una hipótesis que estamos manejando los tres con vistas a futuros proyectos. No debemos buscarlo, como se ha hecho hasta ahora, en las dataciones de las morrenas de máximo avance en la Cordillera Blanca, sino en las morrenas de la Cordillera Negra, aunque sean más pequeñas, porque en el momento de máxima depresión de la ELA, de máxima bajada de la ELA, lo que ocurrió es que se formaron glaciares aquí en la Cordillera Negra, que es donde las montañas son más bajitas. También hay un efecto de sombra de lluvia, ¿no? Lo que comentaba Martí, y es que si la precipitación viene de la Amazonía y se encuentra primero con la barrera de la Cordillera Blanca, la mayor parte de la humedad de las masas de aire descarga en la Cordillera Blanca, y cuando llega a la Cordillera Negra, pues hay menos precipitación. Pero en cualquier caso, la precipitación que cae en la Cordillera Negra hoy en día, pues puede que caiga seguramente en forma de nieve, pero no se conserva, porque es demasiado baja, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, quiero sumar un poco a lo que han mencionado, el factor geológico, el tipo de roca. En la Cordillera Blanca está conformada por rocas intrusivas mayormente, que han tenido un proceso de levantamiento muy diferenciado respecto a la Cordillera Negra. Se puede observar en la parte sur de la Cordillera Blanca que también hay cada vez menos glaciares. ¿Por qué? Porque afloran también otro tipo de rocas más susceptibles a la erosión glacial, que son rocas volcánicas, esa parte, ¿no?, de donde está la laguna Conococha y toda esa zona. Entonces, ahí hay un levantamiento diferenciado, hablando en términos geológicos. Entonces, esos procesos geológicos han condicionado la altitud de las montañas y el emplazamiento, claro, de los glaciares. Qué bonita esta morrena, no la conocía, mira. Es como la del Sí, Salcantay. sí. Sí, yo esa ya la tenía vista. Qué Da maravilla. Conococha. Un poquito más abajo está Conococha ya.
Sí, Sí, Conococha es la laguna que se ve al llegar claro. a... Y todas esas, ahí hay un juego de morrenas que están datadas creo que por Glasser y Jacqueline Smith. No, Eh, y por Smith, yo creo que es Smith y Rodwell, en el trabajo de Smith y 2010. Rodwell. Sí, Sí, que sí, son... Smith y Rodwell. Sí, tienes razón. Y ahí hay toda una superposición de eventos glaciares, ¿no? Es impresionante ese paisaje. Si se ven aquí estos valles que luego están cortados por estos otros, Sí, y seguramente eso está afectado, ¿no, Ronald, por la erosión de las montañas? Iba a decir el levantamiento, pero yo creo que el levantamiento ya requiere muchísimo tiempo como para que lo veamos aquí. Sin embargo, a medida que se va erosionando un área fuente, puede sí. que varíe, ¿no? La, Claro, sí, y además de la erosión, recordemos que hay una falla geológica activa, que es la falla de la Cordillera Blanca, que ha afectado seguramente mucho el desarrollo de estos glaciares también. si eso me gustaría que lo comentases, bueno, aquí lo que comentaba Ronald se ve muy bien aquí porque por la coloración de la superficie, esto es alteración hidrotermal y son rocas volcánicas, ¿no? Todo Sí, sí, esto. sí. La parte, pero vamos a la donde estábamos antes, que esto lo aprendí yo con Ronald en el campo, cómo se ve la falla de la Cordillera Blanca, ¿no? En los depósitos morrénicos. Eso nos lo podías comentar, Ronald, y cómo se utilizan las morrenas para estudiar, para estudiar la neotectónica. Sí, definitivamente todo el relieve a nivel macro, todo el relieve de la Cordillera Blanca respecto al Valle del Santa está condicionado estructuralmente. Hay un claro desnivel entre la montaña y el fondo del valle, con planos de falla evidentemente claros en muchos sectores. Y en esa zona que señala José, las propias morrenas que sobrepasan la línea de falla se encuentran cortadas. En muchos casos están como que desplazadas, movidas y deformadas, ¿no? Entonces, eso nos indica de que la falla está activa y bueno, está deformando permanentemente esos depósitos glaciares. Bueno, como resultado de esta dinámica tectónica asociada a la dinámica glaciar, el resultado son los grandes conos aluviales que se depositan en el fondo del valle. Del Valle del Río Santa, ¿no? Sí, donde se emplazan ciudades importantes como Caraz, Yungay, Huaraz, Recuay, etcétera. Sí, aquí lo estamos viendo. Aquí se ve un cono, ¿no? Muy grande, cortado además. Mm. Incluso yo diría que hay un cono sobre otro cono aquí, parece. Mira, aquí este que Sí, viene. habría que ver a detalle. Mm. Muy bien, chicos, un poco para ir cerrando este tema no hemos revisado una zona muy importante que es el altiplano netamente boliviano, ¿no? Peruano, boliviano. Podríamos desplazarnos un poco hacia la parte sur y ver cómo están los glaciares en la cordillera de Apolobamba, por ejemplo. Sí, o como hay montañas altísimas ya en Bolivia que no tienen glaciares incluso. Apolobamba es por aquí en la frontera, ¿no? Sí, un poco más al norte. Esa es la cordillera real, creo. Oh, Ahí Sí, está, el ¿cómo se llama esta ciudad? ahí está Minera. sí, la mina esa, ¿no? Sí, aquí. Mira, donde están, ah, sí, sí, fíjate, sí. uno. ¿Cómo se llamaba esta ciudad? Ay, La Rinconada. La Rinconada, exacto. La Rinconada. Sí, sí, sí. Madre mía. Fíjate. Esto cambia año a año muchísimo, ¿eh? Esto no existía antes, estas carreteras. No las recuerdo yo. Tremendo. Fíjate el glaciar. ¿Qué querías comentar aquí? Está en la parte húmeda, está al sur, pero Sí, esa aridez que
que viene dada porque está más al sur, también está un poco compensada porque está en la vertiente del Amazonas. Un poco. Así es. De hecho, si nos vamos a la costa, atravesamos el altiplano, nos vamos a la costa, ya no hay glaciares. Claro, ahí tendríamos los antiguos glaciares de Tacna o los cerros de Tacna que están prácticamente a 6.000 metros y que ya no tienen glaciar por efecto de la aridez, ¿no? Claro, mira, aquí se ven fenomenal. Fíjate, todas estas montañas, volcanes que no tienen glaciares, pero fíjate, esas morrenas, podríamos llamar centrífugas, ¿no? Que salen de la cumbre. En estas cumbres, según este modelo, 5.000 metros. Aquí hay un poco de nieve, pero no se conservan glaciares. Pero sin embargo, es un relieve típicamente glaciar, ¿no? Estas morrenas que hay aquí grandes. Sí. A medida que nos vamos hacia el sur, va cobrando fuerza el efecto del jet subtropical, que son vientos del oeste muy secos y que están ligados al ramal subsidente de la célula de Hartley, que viene a ser, en vez de haber ascensos de aire, hay descensos de aire y por lo tanto el aire es más seco. Y eso es lo que favorece a gran escala la hiperaridez que hay justamente en la zona de Bolivia e incluso también la zona que comentabas de Puno. El tema es que esa aridez se ve compensada en la zona de Puno por el aporte de humedad de la Amazonía, que justamente para esa zona oriental de la cordillera, en esa región de por ahí del sur, tiene unos máximos de precipitación ligados a otro jet, a otra corriente de vientos que vienen de bajos niveles, a unos 1.500 metros, que proviene de la zona amazónica. Esos vientos llegan de la Amazonía cargados de humedad, provenientes del norte, noreste, y chocan contra la cordillera justo en esa región de Cusco y Puno, y al chocar se ven forzados a subir hacia arriba, en altitud, y es lo que forma la precipitación. Y ese mecanismo es el que favorece que haya más lluvia justamente en esa región y que contrarreste un poco el efecto de ese jet subtropical, que es un jet a mayor altitud, ¿no? A unos 12.000 metros de altitud más o menos. De acuerdo. Una pregunta, Martín. ¿Y tú crees que estos fenómenos que estás mencionando se han mantenido en el tiempo? Quiero decir que hace, por decir, durante la pequeña edad de hielo, hace, qué sé yo, en su máximo pico, hace 300 o 400 años, existían estas mismas condiciones, y también hablando en un tiempo más remoto, digamos en el último máximo glaciar, ¿habían estas condiciones climáticas? Esos sistemas que hablo, estoy seguro que existían. El tema es dónde se ubicaban exactamente. Ese jet subtropical pudo haberse desplazado más al sur, favoreciendo que hubiera más humedad, o sea, no afectara tanto esa sequedad a la zona de Perú y favoreciendo mayores precipitaciones, o se puede ir desplazando más hacia el norte y afectándonos de forma más significativa. Igual el jet de la Amazonía probablemente es un jet que se ha mantenido estable durante miles de años, pero habrá variado la intensidad de ese jet debido también al mayor o menor calentamiento del continente. Es decir, ese jet se alimenta del calor que hay en el centro de la Amazonía. Como es una zona continental, se calienta mucho en verano y el contraste con el Atlántico, que es más frío, genera ese flujo de alisios que chocan. Y está ligado a la zona de convergencia intertropical y, bueno, eso ha fluctuado norte-sur a lo largo de los últimos miles de años en función del, como diría José también, que es una de las teorías que él siempre menciona, es el enfriamiento del hemisferio norte. Sí, sí. Favorece el desplazamiento al sur, hacia el sur de la zona de convergencia intertropical, la zona esta de precipitaciones. Sí que es cierto que el hemisferio norte gobierna bastante la climatología a nivel mundial por un hecho determinante que es la mayor continentalidad. Es decir,
hay mayor masa continental en el hemisferio norte y eso determina mayores calentamientos. Ahora que estamos en pleno cambio climático, se calienta mucho más la zona de Siberia, de Norteamérica, etcétera, porque es una masa continental, que no el hemisferio sur, que es un hemisferio más marítimo. Entonces, sí que es probable que el enfriamiento en el hemisferio norte, que probablemente también estaba asociado a un enfriamiento en la zona sur, pero no tan intenso, desplazaría la zona de convergencia intertropical, que sería esa, en el mapa que enseña José, esa línea cercana al Ecuador, que es más cálida y que genera esa nubosidad que se ve ahí entre las células. Esa línea pudo bajar un poco más y afectar a la zona de Perú. Aquí vemos las células a las que hacía referencia Martí. Esto es un modelo de las 3 células. Vemos que hay una célula en latitudes polares, otra en latitudes medias y otra en latitudes tropicales. Y las flechas rojas y azules lo que indican es flujos de aire caliente que asciende y flujos de aire frío que desciende. Aquí lo que estamos viendo es en la zona de convergencia intertropical que convergen 2 células, 2 flujos que ascienden, por eso hay una gran actividad convectiva de masas de aire que ascienden, se inestabilizan y se producen precipitaciones. Y aquí tenemos la zona de subsidencia que señalaba Martí antes, en el hemisferio sur, que estaría más o menos, eso es lo que estaría más o menos hoy en día, pues como podemos ver aquí en este mapa de Sudamérica, pues al sur del Salar de Uyuni, ¿no? Un poquito... Sí, esa posición no es fija. Esto es un modelo simplificado. Va cambiando. Pero sí, durante el invierno ese jet subtropical sube un poco más al norte, durante el verano queda desplazado hacia el sur. Entonces favorece que durante el verano tengamos la estación de lluvias, por ejemplo, en Perú, ¿no? Porque ese jet subtropical que estaría ligado a esa célula de Hadley se desplaza un poquito más hacia el sur y permite que a niveles altos tengamos unas condiciones más favorables para lluvias también. Y es muy interesante lo que comenta Martí, porque no solamente no es fijo durante el año, sino a lo largo de miles de años no es fijo. Por eso, las posibles causas por las cuales tenemos hoy en día el Salar de Uyuni en lugar de un lago es porque ha variado la posición de la zona de convergencia intertropical o también de la zona de subsidencia de las células de Hadley. Por eso hoy en día encontramos aquí, ya sabéis que me encanta ese tema, tenemos el Salar de Uyuni y de hecho hay ya una evidencia científica muy grande que demuestra que no solamente es que aquí había un lago en el actual Salar de Uyuni, bueno, ha habido varias fases, la fase más extensa, el máximo es hace entre 17 y 15.000 años antes del presente, es el Paleolago Tauca, y había un lago que llegaba desde el lago Titicaca, toda esta cuenca estaba ocupada hasta el Salar de Uyuni por un enorme lago, el Paleolago Tauca, rodeado por montañas llenas de glaciares. Imaginad, es uno de los sitios más bonitos que han existido en la historia de la Tierra. Imaginad un lago, tenía más o menos en el depocentro, tenía 170 metros de profundidad. Imaginad, todo esto era un lago rodeado de montañas, todas estas montañas que hemos visto antes por aquí, por el sur de Perú, el norte de Bolivia, llenas de glaciares. Qué bonito, ¿no? Además que hay volcanes, ¿no? Volcanes activos también. Y además había menos personas. No había nadie. Sí, claro. Debía ser maravilloso, todo lleno de guanacos corriendo por allí, ¿no? Y llamas. Chicos, yo quiero agradecerles bastante sus aportes. Ha sido muy importante tener sus opiniones y bueno, creo que nos ha servido mucho para poder comprender cómo ha sido. Yo creo que hemos cumplido el objetivo que pretendía, un poquito entender cómo se han desarrollado los glaciares en esta parte de los Andes centrales. Así que bueno, simplemente quiero agradecerles una vez más su apoyo y espero contar con su apoyo más adelante. Muy bien, muchas gracias. Cuenta con nosotros y yo desde ahora invito a todo el mundo que vea esta grabación a que algún día hagamos una excursión, ¿no? Por lo menos una excursión a Hualcán para poder ver estas cosas sobre el terreno. Así es, así es. Igualmente, muchas gracias, Ronald, por organizar esto. Un abrazo. Listo. Un abrazo, chicos. Cuídense.
Chao. Chao.